En cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Aula Comunal es un programa que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o responsables. Con nuestro amigo y camarada Luis Enrique Gavazú. Gavazú, sí, Gavazú, quien es coordinador, que es coordinador del movimiento de batalla social Punta de Lanza. Es una lanza lo que ha tirado todo aquí. Y coproductor del programa radial Trinchera del Poder Popular. Ahí está nuestro camarada Frenzel Hernández, investigador independiente y articulista, muchos de ellos en la Porrea, y este que estoy viendo yo acá en elJoropo.com también ha publicado. Bueno, estamos comentando el tema de hoy, Manuel. Escuchando. Ha dicho unos datos. Sí, estamos comentando hoy para nuestros usuarios y usuarias, estamos hablando de la guerra económica y estamos tocando justamente esa caja negra que ha sido Cadivi, que ha sido la parte de la política de control de cambio venezolana, ¿no? Y estamos desmontando también las matrices mediáticas de las grandes corporaciones que han intentado dejar ahí en el imaginario colectivo que el gran desfalco a la nación con esto de el desfalco cambiario, la fuga de los dólares, la hicieron pequeños y empresarios, digamos, de maletín, falsos. Los viajeros. Sí, y fantasmas, los raspacupos, los viajeros. Y bueno, esta investigación del camarada Luis Enrique Gavazú ha echado por tierra esas matrices falsas, ¿no? Y ya lo decía él, que las principales empresas que se llevaron casi 25.000 millones de dólares solo en el año 2012 están entre las 100 más grandes empresas transnacionales que operan en el país. Pero Francisco, es una pregunta en el aire que queremos retomar, ¿no? Además de todas estas empresas privadas del gran capital, el Estado venezolano, la Revolución Bolivariana, nacionalizó una cantidad de empresas, se las quitó al capital privado y las puso al servicio de la nación y a operarla a través del Estado venezolano. Una de ellas, Sidor, hablaba de Casa, la que provee e importa todos los alimentos para Preval y Mercal, entre otras. Y él preguntaba, ¿en qué escalafón se encuentran estas empresas en esta investigación que tú hiciste, Luis Enrique? Correcto, Frenzel. Sí, es importante señalar que esas empresas que fueron nacionalizadas, grandes empresas del capital transnacional, multinacionales extranjeras que fueron nacionalizadas por la política soberana del presidente Chávez, por ejemplo el caso de Sidor, figura recibiendo casi 5.000 millones de dólares en la base de datos de Cadivi de 2004 a 2012, pero eso fue antes de ser nacionalizada. Es decir, los 5.000 millones de dólares que figuran allí en esa base de datos que recibió Sidor no corresponden a la Sidor nacional, sino a Techín y el grupo multinacional que detentaba la propiedad accionaria de Sidor. Y sin embargo, o sea que estamos hablando que en un periodo de 5 años, Sidor recibió de 2004 a 2008, cuando fue nacionalizada, en 5 años apenas, 4 o 5 años recibió casi 5.000 millones de dólares, ¿no? Una cosa impresionante más de 1.000 millones de dólares anuales que se llevaba la multinacional. Ahora, la pregunta, cuando más bien Sidor debería generar divisas para el país, lo que hacía era sustraer renta petrolera del país. Y en general ese principio fundamental de la sustracción delincuencial, incluso, diría yo, fraudulenta, de la renta petrolera nacional, es un mecanismo que está siendo instrumentado por todas las multinacionales extranjeras en el país, porque cuando uno analiza cuáles son las multinacionales extranjeras que exportan, uno se da cuenta que no hay ninguna, porque el 98% de las divisas que se generan en la economía venezolana provienen de la industria petrolera nacional de PDVSA.
Por lo tanto, el 2% restante es un porcentaje donde incluso hay que contemplar otras empresas del Estado, como las empresas básicas de Guayana, etcétera, el aluminio, etcétera, que generan cierta producto o divisas por exportaciones. O sea que, y yo me preguntaba, y fue en parte de la motivación del estudio, bueno, pero es que estas mismas multinacionales están, por ejemplo, en un país como China, y allá sí exportan, bueno, a patadas. Y el 60% del aparato industrial chino son empresas multinacionales extranjeras. Y allá, bueno, eso es una orientación a la exportación impresionante. ¿Por qué allá en China sí exportan y aquí en Venezuela no? Es la pregunta que yo me hacía, si son las mismas empresas multinacionales. Y entonces la respuesta es muy sencilla, porque allá en China no hay renta petrolera que sustraer. Entonces, hasta que no se sustraiga la totalidad de la renta petrolera, estas empresas multinacionales extranjeras no se van a orientar a la exportación en Venezuela, porque ahorita la mano de obra le sale costosa a ellos. Allá en China le sale a precio de gallina flaca. Pero una vez que ellos agoten el recurso petrolero y lo sustraigan totalmente del país a su favor, Venezuela se quedará sin posibilidades de poder garantizar sueldos altos a los trabajadores. Y entonces vendrá la desmejora salarial de los trabajadores, serán sueldos de hambre a nivel, por ejemplo, como los trabajadores chinos, y entonces las multinacionales extranjeras que hoy día no exportan, ahí sí van a exportar para producir dólares a costa del trabajo. Ahorita lo están haciendo a costa de la renta petrolera, sus ganancias, su acumulación, su proceso de acumulación. Pero no habiendo renta petrolera, el proceso de acumulación, pues lo hacen a costa del trabajo de la sangre de los trabajadores. Ahora, es importante lo de las nacionalizaciones, porque por ahí nos damos cuenta, mucho se ha dicho que no, tú expropias una empresa o la nacionalizas y entonces esa empresa es ineficiente, esa empresa no sirve, esa empresa no funciona. Pero yo digo, bueno, pero ¿y para qué está funcionando la empresa no nacionalizada? Es decir, la empresa multinacional extranjera, ¿qué función cumple ahorita en el país? Porque producción no hace, ahí están todas llorando, chillando que no tienen dólares, que no pueden producir, que no sé qué. Y por otro lado, lo que hacen es sustraer divisas del país, o sea, le causan un perjuicio al patrimonio nacional de la renta petrolera que es de todos los venezolanos. Entonces están puestas allí para sustraer renta petrolera. Cuando tú nacionalizas una industria multinacional extranjera y la nacionalizas, te comienzas a ahorrar toda la cantidad de dólares que ellas solicitan o que ellas fraudulentamente obtienen para sacarlas del país. ¿Por qué sucede esto? Porque la empresa multinacional extranjera funciona en bolívares, vende todo y al final del ejercicio económico necesita convertir esos bolívares a dólares. Y lo que llaman ellos es repatriar las ganancias. Repatriar las ganancias, repatriación de dividendos, repatriación de capitales. Y eso genera una presión muy grande de demanda sobre el mercado de divisas nacional, que lo están poniendo las multinacionales extranjeras, que son las que tienen el músculo, el volumen para poner esa presión. Esa presión no la está poniendo el raspacupo, esa presión no la está poniendo Juan Perico Los Palotes que compra por internet. La presión sobre el mercado cambiario la están poniendo las multinacionales por esa presión de demanda de divisas. Y cuando el Estado le tranca soberanamente, formalmente, digamos a la luz pública, le tranca la posibilidad de repatriar dividendos o le restringe esa posibilidad, pues las empresas multinacionales recurren al mecanismo de la sobrefacturación de importaciones, que eso está de librito, eso se estudia incluso cuando tú aprendes libros de texto sobre empresas multinacionales. Un mecanismo clásico, típico de librito de texto que utilizan las multinacionales en cualquier país del mundo es la sobrefacturación de importaciones, que es, bueno, te meto una factura por 100 millones de dólares que compré materia prima, por ejemplo, o insumos, o partes, refacciones, por 100 millones de dólares, y resulta que en realidad eso lo que valía eran 10 millones de dólares. Los otros 90 millones de dólares los dejo afuera en cuentas bancarias en el extranjero, en las arcas de la matriz de la multinacional en el extranjero. Y ese es un mecanismo que no puede negarse, eso existe, eso está allí. Ahora, ¿en qué proporción entran las empresas de maletín? Que sin duda alguna también hay empresas de maletín, pero el detalle de esta investigación es que demuestra que el grueso del desfalco no puede explicarse por la vía de empresas de maletín, sino que necesariamente hay que incluir la centrífuga que representan las empresas multinacionales extranjeras.
Ahora, Luis Enrique, una pregunta, fíjate, tú hablas de la sobrefacturación que hacen las transnacionales. Claro, tenemos que tener en cuenta que en Venezuela, producto pues de las políticas de economía planificada en vías al socialismo, hay un control de cambio, porque si no la burguesía pues ya se hubiera vaciado las reservas internacionales para llevárselas al exterior y a Miami, que es donde a ellos les encanta, ¿no? Hay un control de cambio, las empresas tienen que solicitar ciertamente dólares para hacer sus importaciones, hacen sobrefacturaciones, pero aquí entra el elemento que ya nos atañe como Estado revolucionario, ¿no? Porque tiene que haber un control pre y un control post, ¿no? Para que haya una sobrefacturación tiene que haber un fallo garrafal o incluso cómplices, me atrevo a decirlo, que a lo mejor dentro del proceso de supervisión de todo este proceso de otorgamiento de divisas, se hacen de la vista gorda de esta sobrefacturación. Es una pregunta que yo hago. Creo que Ferenc por allá también tiene otro cuestionamiento para otra pregunta. Quería dejarle allí también a Luis Enrique, que de alguna manera que tiene que vincularse con eso de control previo y control posterior. Ahorita estamos viendo que algunos artículos o todos los artículos que reciben financiamiento o que entran al financiamiento de dólares preferenciales por el SICAP vienen marcados, ¿no? Dicen SICAP 1, SICAP 2, ¿no? Pues este artículo fue financiado por SICAP 1, ¿no? O por SICAP 2. Eso permite que tú puedas entrar al internet, ver cuánto costaba en dólares ese artículo y puedas estimar cuánto debería estar en el mercado venezolano ese artículo al cambio. Sin embargo, nos estamos encontrando que artículos que están con la etiqueta de SICAP 1 o SICAP 2 están sobrefacturados en Venezuela. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sugieres tú? Porque si no pasa eso que está diciendo Francisco, que tú afirmabas antes, la necesidad de hacer los controles, cualquier política cambiaria que utilicemos no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Correcto, la recomendación cada vez más evidente y en la cual están confluyendo muchos grupos de izquierda, de diferentes tendencias de izquierda, pensadores, analistas, la academia, muchos profesionales. Cada vez hay un mayor consenso en torno a la necesidad imperiosa de la nacionalización del comercio exterior en Venezuela, la estatización de todo el comercio exterior en Venezuela. Porque, tú bien lo has dicho, cualquier mecanismo que se instrumente, Venezuela ha pasado por todos los tipos de cambios y controles de cambio posibles, sin control de cambio, con control de cambio, control, fluctuación en banda, libre fluctuación, crawling peg, un solo tipo de cambio, dos tipos de cambio, tres tipos de cambio, como tenemos ahorita, y sin embargo no se frena el fraude importador. Por lo tanto, es indiscutible que el Estado debe automáticamente entrar y nacionalizar, controlar el comercio. Quieren cerrarte a tu pueblo con llaves de oscuridad. Quieren que construyas máquinas para matar mariposas y evitar que vuelen llevando la luz. Tantas veces